autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy cerramos las actividades de este año, que han sido intensas, en particular debido a las elecciones celebradas en distintos territorios del país, y tenemos el especial honor de recibir en esta clausura del año al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor García Margallo. Tenemos también el placer de que haya aceptado presentarle el que también fuera ministro de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja. La tribuna es suya. Señor ministro, señor jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, señores embajadores, señoras, señores. Las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don José Manuel García Margallo, en foros públicos, políticos, económicos, culturales, nacionales o extranjeros, se esperan siempre con gran interés y nunca defraudan, porque cuenta cosas, da pistas, alumbra horizontes y, sobre todo, da seguridad y confianza, porque es, por encima de todo, un gran profesional de la política y una gran persona. Cursamos estudios en el mismo colegio, en el Jesuita de San Sebastián, aunque yo varios años antes, y él luego se graduó en Derecho y Economía en la Universidad de Deusto. De ahí le viene probablemente su simpatía y su conocimiento de la realidad social y política vasca. Ganó luego las oposiciones a inspector del timbre y se especializó en temas económicos y financieros. Obtuvo el doctorado en Derecho con una tesis sobre el modelo europeo de bienestar y fue profesor de la Politécnica de Madrid y del Instituto Empresa. Desde muy joven tuvo inquietudes políticas y él suele recordar, y me complace mucho hacerlo aquí, que ya en 1960 ingresó en las Juventudes Monárquicas Españolas. Mi amistad con él data del comienzo de la transición. Colaboramos juntos, primero, él recordará, en la Fundación FEDISA, luego en el Partido Popular que encabezaron Raíz y Cabanillas y en Unión de Centro Democrático, en cuyo partido fue diputado en el 77 y en el 79 representando a Melilla. En 1989 y 1993 fue diputado por Valencia, por el Partido Popular, y a partir del 94 diputado al Parlamento Europeo, donde fue muy pronto elegido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y fue, sobre todo, yo compartí con él escaño durante algunos meses, figura eminente en todo el proceso de desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. Se convirtió así muy pronto en una figura estelar para el desarrollo de un marco financiero, presupuestario, económico, que fomente el crecimiento, el empleo y la competitividad. Junto a él trabajó nuestro común y muy querido amigo Íñigo Méndez de Vigo, que hoy desempeña con gran competencia la Secretaría de Estado para la Unión Europea. García Margallo es autor de numerosos libros sobre temas económicos y financieros, y el último tiene un título bien revelador: Frente a la crisis, más Europa. En 2011 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. En su discurso de toma de posesión marcó ya uno de sus objetivos básicos: su voluntad de llevar a cabo una política de Estado. Una de sus primeras iniciativas fue convocar a todos los antiguos ministros de Exteriores de la transición desde entonces, y esta ha sido una práctica que ha seguido luego en varias ocasiones para pedir nuestra opinión sobre temas en los que juzgaba de interés la consulta. Y desde la primera reunión nos anunció su propósito
de redactar un proyecto de ley de acción exterior del Estado y también una estrategia de política exterior, un plan director de cooperación y un plan cultural. Debo confesar que la idea de un proyecto de ley de acción exterior del Estado la hemos tenido todos los ministros de Asuntos Exteriores. Yo la empecé ya en el año 77, 78, con una enorme ilusión y debo decir que fracasó. Conseguí sí que se hiciese un capítulo de la ley, pero no avancé más. Y él, sin embargo, lo ha tomado en este momento con un empeño muy grande porque está convencido de algo que todos y muchos hemos estado a lo largo del tiempo de llevar a cabo esa acción exterior a través de una ley. En su deseo constante de informar al Parlamento ha estado la idea de acercar posiciones entre las diversas fuerzas políticas y por ello es un ministro que comparece con mucha frecuencia en las comisiones parlamentarias de Congreso y Senado, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, y aquí está el secretario general, que me complace mucho saludarle, el doctor Iglesias, y en la Comisión Mixta para Asuntos Europeos. Y quiero destacar muy especialmente en García Margallo el espíritu de reconciliación y de concordia que es una constante en su quehacer político y ciudadano. Esto le llevó, por ejemplo, a organizar un ciclo de conferencias en recuerdo de los participantes en el llamado Contubernio de Múnich. En su selección de colaboradores ha tenido el acierto de escoger a los mejores, con independencia de su procedencia política, y en los nombramientos de embajadores, salvo una excepción, ha respetado a la profesión. Permítame, señor ministro, que como viejo diplomático me congratule de ello. Estoy seguro que mis compañeros que están aquí lo harán también. No me corresponde a mí ahora entrar en pormenores de la política exterior. El ministro será quien lo explique, pero sí quiero destacar unos apuntes muy rápidos. Primero, la recuperación de dos anclajes básicos de la acción exterior, el atlántico y el europeo. España, además, está presente en ese meandro de aguas turbulentas que enlaza el Sáhara con Libia. Él llega ahora de Libia y sigue por Oriente Próximo, Siria, Irán, hasta Afganistán. Y España se suma a sus socios con actuaciones que combinan asistencia y cooperación, diplomacia y fuerzas armadas en pro de la paz, la seguridad y la estabilidad regional e institucional. En Iberoamérica ha viajado por numerosos países, ha hecho numerosos gestos, actitudes, posiciones y ha sido un gran logro, y debo de subrayarlo, la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Tampoco ha descuidado Asia y el Pacífico con participación activa en la Cumbre ASEM de Laos, ante quienes representan en el mundo el 60% del PIB y el 60% de su población. El ministro, que ha dedicado parte principal de su tiempo a la política europea, está además su dominio de los temas económicos, que se le reconoce, por tanto, un gran protagonismo en los consejos de la Unión. No es frecuente que haya un ministro de Asuntos Exteriores con el conocimiento económico y financiero que él tiene. Ha hecho hincapié desde su llegada a Exteriores de la importancia de la diplomacia económica a través de la marca España, donde ha nombrado, además, a un gran ejecutor, que me complace mucho saludar, Carlos Espinosa de los Monteros, que, por cierto, hace pocas semanas hizo una brillante exposición aquí mismo. La marca España moviliza a agentes públicos y privados para generar confianza y consolidar la presencia global de nuestra excelencia en industrias culturales y creativas, en ingeniería civil e infraestructuras, en energía, en telecomunicación. Y para ello se cuenta con nuestro mejor embajador, Su Majestad el Rey, que despliega una tarea infatigable en defensa de los intereses de España. De ello fui testigo yo hace más de 30 años y no ha dejado de dar muestras constantes a lo largo de todo el tiempo de su ejemplar dedicación. Señoras y señores, lamento no poder caer en la tentación de criticar a un sucesor, que es una de las tentaciones que uno puede tener. Me faltan argumentos. Al contemplar su actividad recuerdo el consejo que nos daba mi maestro Fernando Castilla cuando decía que en política exterior se requiere, como en el piano, hacer dedos todos los días para dar un concierto espléndido un día.
y requiere acudir en cada momento con la acción o con la atención a todos los frentes, a todos los precedentes, a todos los incidentes. Así lo hace García Margallo. Hay intereses permanentes de España, hay problemas antiguos, y pienso, por ejemplo, en Gibraltar, que aún espera una solución. Pero no podemos soltar la presa de nuestra tensión un día para vagar erráticos en busca de otra presa más tentadora, dando así la razón a quienes nos tienen por inconstantes y juegan con nuestra tentación de volubilidad y falta de un empeño tenaz. Debemos huir, como hace nuestro orador de hoy, de improvisaciones brillantes pero ligeras, de la anarquía mental de quienes se abonan a ideas fáciles, a simples eslogans en cuya formulación rudimentaria encuentran aparentes soluciones a los más graves problemas. La política exterior es un asunto serio y requiere, por tanto, rigor, pasión y fría capacidad inagotable de entusiasmo y de valor para sostener la mirada de los supremos intereses nacionales sin ceder a ningún otro. Toda gran política se apoya generalmente en ideas muy sencillas. Toda gran política exterior tiene una técnica compleja y una orientación simple que la mayoría del pueblo debe entender. Séame permitido, para concluir, que recuerde el perfil de un ministro de Asuntos Exteriores, el que nos dejó el vizconde de Talleyrand en una famosa conferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París el 3 de mayo de 1837. Un ministro de Asuntos Exteriores dijo: debe apoyarse en su instinto y no comprometerse nunca antes de una negociación. Debe parecer abierto, pero ser impenetrable, reservado en el abandono aparente de sus formas. Conversador sencillo, variado, inesperado, natural y a veces ingenuo. Eso no creo que sea nuestro ministro de Asuntos Exteriores. En otras palabras, no puede cesar un momento en las 24 horas del día de ser el ministro de Asuntos Exteriores. Así es, mi admirado y querido amigo José Manuel García Margallo, que durante estos 12 meses ha servido de modo ejemplar el destino de España en el concierto internacional. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a mi presentador. La cita de Talleyrand la reprodujo muchos años después en El Padrino. No es mi caso. Hace exactamente un año, recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, comparecí en esta tribuna. No diré que con inocencia virginal, pero sí con cierto aire de originalidad en lo que quería decir. Un año después, la originalidad no va a ser el hilo conductor. Pretendo que el hilo conductor sea la consistencia entre lo que entonces dije y lo que estamos haciendo en el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Permítame empezar por una cita que yo utilizo mucho, sobre todo en los tiempos que corren. Es una cita de Walter Lippmann que dice así: no hay necesidad mayor para quienes viven en comunidad que la de ser gobernados. Autogobernados si ello es posible, bien gobernados si tienen esa suerte, pero en cualquier caso, gobernados. Y si gobernar es dirigir exige anticiparse a los tiempos. El tiempo, decía Churchill, es más importante en política que en gramática. Y otro de sus enemigos íntimos, de Gaulle, si pasó a la historia fue por su conocimiento de los tiempos. Supo en el periodo de entreguerras que la Segunda Guerra Mundial no sería una guerra de trincheras, sino una guerra mecanizada. Supo cuando llegó a la presidencia por segunda vez que los tiempos de la descolonización habían pasado y fue él, un general de Francia, el que concedió la independencia a sus antiguas colonias. Y no se puede hacer política, y mucho menos política exterior, sin saber los tiempos que uno vive y, sobre todo, los tiempos que se avecinan.
y me van a permitir citar algunas fechas a mi juicio claves. Unas desde el punto de vista geoestratégico, otros desde el punto de vista económico. Desde el punto geoestratégico, la primera fecha a la que quiero referirme es 1989, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Se pensó entonces que el mundo sería un mundo unipolar, regido por un pensamiento único y dominado por una potencia sin rival. Era lo que se llamó entonces el fin de la historia por Fukuyama. La caída de las Torres Gemelas disipó ese sueño. Ningún país, ninguna potencia, por importante que sea, puede regir ella sola los destinos del mundo. Estamos en un mundo multipolar en que los bloques tienen una enorme importancia. Y la tercera cita en el orden geoestratégico la dejo en la bruma del tiempo, pero ha habido muchos estudios estos días en que han dicho que el mundo que viene no será como el mundo que nosotros hemos vivido. Se especula con que dentro de 4 o 5 años China sea la mayor potencia económica del mundo. Se dice que en el año 2030 Asia será más importante que Europa y América juntos. Y eso supondrá cambios en todos, pero supondrá también cambios en los Estados Unidos. Desde el punto de vista energético, y la geografía de la energética explica muy bien la geopolítica, hoy Estados Unidos importa el 20% de sus necesidades de petróleo. Dentro de muy pocos años será autosuficiente e incluso exportador. Y Estados Unidos perderá interés, como lo perdió en América Latina después de la Guerra Fría, en las regiones en que ahora su protagonismo es indiscutible. Es más que probable que cuando no necesite el petróleo del Oriente Medio, su interés por el Oriente Medio sea menor. Y haríamos bien en tener en cuenta esta circunstancia para intentar resolver los problemas a los que luego no me referiré que tenemos pendiente. Desde el punto de vista económico, voy a citar algunas fechas que me parecen significativas. La primera, 1929, y la cito porque los mayores expertos en la crisis actual son los que han estudiado la crisis de 1929, empezando por Bernanke. La crisis de 1929 se parece a esta, en que los poderes públicos tardaron mucho en reconocer la existencia de la crisis y se equivocaron mucho en las recetas a aplicar. Baste para demostrar la primera afirmación, la cita que cuenta Galbraith de unos industriales americanos que después de la caída de la bolsa fueron a ver al presidente Hoover, instándole a poner en marcha un programa económico de reactivación. Hoover dijo: llegan ustedes tarde, la crisis ha sido superada hace 15 días. La crisis duró hasta 1941. El hecho de la crisis obligó, cuando se rectificó y se reconoció su existencia, a tomar medidas. Medidas inspiradas en el pensamiento de un ilustre inglés, John Maynard Keynes, y puestas en marcha por el presidente Roosevelt. Y esas recetas, que aún hoy deben ser estudiadas, pasaron por afirmar la competencia, quebrando el poder de oligopolios y monopolios, regular los mercados financieros y procurar un intervencionismo público desde el punto de vista monetario y presupuestario para compensar la debilidad de la economía privada. La segunda ficha es 1973, después de una más de las guerras de Oriente Medio, la guerra de Yom Kippur. La consecuencia de la guerra fue la subida del precio del petróleo y de las materias primas, el inicio de la competencia, no consecuencia de la guerra, pero coincidente en el tiempo, de la competencia de los países emergentes, los llamados tigres asiáticos, y lo que es más importante, cambios demográficos que pusieron en duda los cimientos mismos en que se basa el estado de bienestar. Si una asignatura tenemos hoy pendiente, es cómo hacer viable un estado de bienestar que se basaba en unas expectativas de fertilidad y esperanza de vida que han desaparecido para siempre. El cambio de escenario económico provocó un cambio en el terreno de las ideas. Se entierra Keynes y se entroniza Friedman. Y eso se plasma desde el punto de vista político en lo que se llamó la revolución conservadora, que si bien no conquistó al mundo, sí logró fascinarla. Es la moda de la privatización, la moda de la autorregulación, la moda del desistimiento de los poderes públicos en el rumbo
de la economía. Ese periodo dura más o menos hasta antes de ayer. La caída de Lehman Brothers se llevó para siempre el sueño que la autorregulación era suficiente para regir los mercados y que el Estado debía sentarse en la orilla del camino a contemplar cómo ocurrían los acontecimientos. Es obvio que las consecuencias geoestratégicas de los cambios a los que me he referido antes tendrán también consecuencias económicas importantes y consecuencias para la política exterior. Ha dicho Marcelino que la política exterior española tiene dos anclajes. Si solucionamos bien esos dos anclajes, será mucho más fácil abordar los tres ejes tradicionales por que debe desarrollarse la política exterior. Los dos anclajes son la Unión Europea, en un periodo fundacional que culminará necesariamente en los Estados Unidos de Europa. Estados Unidos de Europa, que no será una federación de Estados-nación que no tenemos, que ya tenemos, sino una auténtica unión federal, como tendré ocasión de decir luego. El segundo gran eje siguen siendo los Estados Unidos. Pese a los cambios que se van a producir, pese a la alteración relativa de los pesos de China y Estados Unidos, de América y Europa y Asia de otro, Estados Unidos seguirá siendo una potencia durante mucho tiempo. Y con Estados Unidos compartimos valores, compartimos principios, somos parte de eso que Nemo llama Occidente, que se basa en la filosofía griega, la tradición judeocristiana, la Revolución Papal, la Ilustración y la Revolución Francesa. Con Estados Unidos tenemos una relación seria, amistosa y madura. Con Estados Unidos hemos discrepado muy recientemente en el tema de la votación de Palestina en Naciones Unidas. Hemos explicado nuestras razones, ellos nos han explicado los suyos, los dos hemos respetado nuestras decisiones y cada uno ha adoptado la resolución que más conveniente le ha parecido. Pero insisto, la relación con la Unión Europea y la relación con Estados Unidos son los dos anclajes a los que tenemos que centrarnos. Y en este segundo aspecto, España hará, como ha venido haciendo, todo lo posible para culminar esa relación transatlántica, esa zona de libre comercio entre las dos orillas del Atlántico que nos permitan no perder peso en un mundo amenazado por el crecimiento de las potencias emergentes. Anclados en esos dos pilares, la Unión Europea como Unión Federal y los Estados Unidos como una relación transatlántica, tendremos que abordar los ejes tradicionales de la economía española, a los que también se ha referido Marcelino. Empezaré por Iberoamérica dando las gracias a Enrique Iglesias por el éxito de la Cumbre Iberoamericana. En la Cumbre Iberoamericana quisimos hacer tres cosas. Adaptarnos a los nuevos cambios, al nuevo tipo de relaciones entre España o una Unión Europea, si ustedes prefieren, Iberoamérica de un lado, concretarnos en materia concreta y diseñar un futuro para esas cumbres que empiezan a coincidir con la Cumbre Unión Europea-América Latina, que tendrá lugar en Santiago de Chile dentro de muy pocos días. Los cambios en las relaciones entre Iberoamérica y España pasan porque ha habido cambios tanto en España como en Iberoamérica. Si en la anterior cumbre española la relación era asimétrica en favor de la Unión Europea, en el terreno político porque Europa era un oasis de estabilidad, mientras América Latina era presa de asonadas y acuartelamientos de todos conocidos. Si hace unos años la Unión Europea crecía en los 30 gloriosos años, mientras que América Latina sufría la década perdida. Si hace unos años el proceso de integración europeo parecía caminar viento en popa con la instalación del euro, mientras que el continente se debatía en luchas internas, hoy ocurre lo contrario. El proceso de integración avanza con lentitud y en Iberoamérica hay en estos momentos procesos de integración embrionarios, pero ciertamente prometedores. CELAC, UNASUR son ejemplo de lo que estoy diciendo. Y si hace unos años América Latina miraba a la Unión Europea, aunque solo fuese para compensar la influencia de los Estados Unidos, hoy América Latina empieza a mirar al Pacífico. Y o la Unión Europea hace un esfuerzo para mantener su presencia o simplemente caerá en la irrelevancia en un continente lleno de promesas.
Dije en mi toma de posesión que los asuntos de Iberoamérica, en donde hay gobiernos que nos gustan más y gobiernos que nos gustan menos, regímenes con los que simpatizamos más y regímenes que simpatizábamos menos, se tenían que resolver como asuntos de familia. Así lo hemos hecho y el fruto es hoy realmente prometedor. Nuestras relaciones con todos los países de Iberoamérica, sin excepción, gozan de muy buena salud. En la cumbre, lo segundo que hemos hecho, además de atender a este cambio de los tiempos, es centrarnos en temas concretos. Y hemos hablado de economía, de triangulación de nuestras empresas, de arbitraje y mediación, de cartas de las pymes, de seguridad jurídica, de transparencia. Y hemos afrontado el futuro y hemos puesto en marcha un grupo de trabajo presidido por el presidente Lagos y del que formarán parte Patricia Espinosa, canciller que fue del Gobierno de México, y el propio secretario general Enrique Iglesias, que decidirá cuál es el futuro, la periodicidad y el contenido de las cumbres iberoamericanas. Terminamos la cumbre de Cádiz y seguimos ocupándonos de lo que pasa en el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo hemos estado especialmente activos. Somos parte de lo que se llama el equipo central de los amigos de Siria. Hemos estado muy activos en Argelia y Marruecos. Hemos recorrido toda la región. La última fue Libia, una vez que tuvo un gobierno establecido con el que se pudiese dialogar. Y el Mediterráneo va a determinar buena parte de la política de los próximos años. Es sabido que hace 2 años empezó lo que se llamó la Primavera Árabe. Y en este contexto yo clasifico lo que ha ocurrido en el norte de África en 3 grupos de países. Los que escogieron la revolución, Egipto, Libia y Túnez, los que escogieron la involución, Siria, y los que escogieron el camino de la reforma, singularmente Marruecos y Argelia. Y hoy la primavera árabe es un fenómeno extraordinariamente preocupante en todos los países que han escogido la vía revolucionaria. Es preocupante lo que está ocurriendo en Túnez, es preocupante lo que está ocurriendo en Egipto, después de una constitución que ha nacido herida de muerte por la división de la sociedad egipcia en 2 bloques antagónicos, y es preocupante lo que está pasando en Túnez. En los 3 la preocupación viene por el ascenso de movimientos excluyentes, de movimientos totalitarios desde el punto de vista político, y en segundo lugar por la falta de perspectivas económicas. Y me decía Shimon Peres, en la última reunión que tuve con él, refiriéndose a Egipto, pero el ejemplo, la observación puede ser extrapolable a todos los demás. Me dijo, el problema de Egipto es que cuando se produjo la revolución de los coroneles en 1952, había 18 millones de egipcios. Hoy hay 85 con el mismo agua y los mismos recursos económicos. Y allí donde hay pobreza, donde el Estado no es capaz de proveer de los servicios sociales más esenciales, ese vacío es llenado por fuerzas que a cambio de esos servicios piden una lealtad inquebrantable. En esta región se están produciendo, como todos ustedes saben, fenómenos que se van a resolver muy pronto. Siria lleva muchos meses sumido en unas matanzas que no tienen nombre y está desestabilizando a toda la región. Hay refugiados en Jordania, hay refugiados en Líbano y hay refugiados en Turquía. Las últimas noticias parecen anticipar que la crisis siria se solucionará en un plazo relativamente corto y haríamos bien en empezar a pensar en el día después. Y para afrontar ese día después, España ha tenido un papel activo. Nos entrevistamos con lo que fue el Consejo Nacional Sirio, nos hemos entrevistado con la nueva coalición y les hemos pedido que sean cuidadosos en la aplicación de las reglas y las políticas, que sean inclusivos, que excluyan a las fuerzas totalitarias de carácter terrorista, que respeten las minorías, muy importantes en Siria, y que, en definitiva, abracen sin temor el respeto a los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer y la democracia representativa. Tendremos que prestar, Marcelino, especial atención a lo que va a pasar en el Mediterráneo en estos próximos meses. La segunda realidad es Asia-Pacífico. No me voy a referir demasiado a las cifras, lo he dicho antes. Estos países, no solo China,
muchos países de China, muchos países al lado de China, en Asia, en la cuenca del Pacífico, están creciendo a una enorme velocidad. Es propósito de este ministerio reestructurar nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, incorporando las representaciones cuya presencia independiente y autónoma no tenga sentido en las delegaciones de la Unión Europea y aprovechando el ahorro de recursos para volcarnos en esos países emergentes. India, para poner un ejemplo, y se ha referido Marcelino al papel de Su Majestad el Rey, en la última visita que hicimos allí, nos enteramos que en los 5 próximos años van a poner en marcha un plan de infraestructuras que es 1 billón, 1 trillion en inglés, que las empresas españolas harían bien en aprovechar. En Singapur me reuní con un grupo de inversores que me explicaron que controlaban, gestionaban y dirigían fondos soberanos de una enorme potencia cuya presencia aquí sería importante tanto para financiar la economía española como para cubrir esas inversiones que necesitamos para crear empleo. Y voy a referirme en las 2 últimas partes a la crisis de la zona euro y a la política española. He dicho, y no es original, sí es consistente, pero no es original, que el pecado de la zona euro, que el problema de la zona euro no es un problema económico, es un problema político. Si ponemos en relación, si contemplamos las cifras en materia de equilibrio de cuentas en el exterior y cuentas públicas de Estados Unidos, para citar el ejemplo de la primera potencia mundial y la zona euro, vemos que nuestras cuentas son mejores que las suyas. Sin embargo, los inversores prefieren invertir en Estados Unidos que invertir en la zona euro, simplemente porque desconfían de nuestra voluntad de seguir juntos, de mantener la moneda común. Y si el problema es político, la solución tiene que ser política. Pero para acertar con la solución hay que acertar con el diagnóstico, que es lo que voy a intentar hacer. El euro, 1999, la Unión Económica y Monetaria, nació con un pecado original: el establecimiento de una moneda común, sin poner en paralelo un banco central que fuese prestamista de última instancia, como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, y sobre todo sin poner en común un gobierno económico que corrigiese las divergencias, las diferencias entre los países destinados a convivir juntos y a compartir esa moneda. Los defectos del euro se hicieron notar incluso antes de la crisis. Mucho antes de la crisis, como consecuencia de un tipo de interés único aplicables a países con circunstancias diferentes, se produjo un desplazamiento del ahorro de los países centrales a lo que se llama la periferia de Europa, que está en el origen de buena parte de la crisis que estamos viviendo en el sur. En medio de la bonanza, cuando se incumplen las obligaciones fiscales, las obligaciones de restricción del déficit y restricción de la deuda pública, el procedimiento de déficit excesivo se abre a los pequeños. Pero cuando son 2 países grandes, Alemania y Francia, los que le incumplen, la solución es diferente. Se decreta amnistía general y se cambian las reglas del juego. Y cuando en 2005, solo 5 años después de iniciada la senda que se llamó la Estrategia de Lisboa, se hace un informe para ver si se habían corregido divergencias, si habíamos aproximado situaciones en el informe Koch, se ve que las divergencias eran mayores en 2005 que lo eran en el año 2000, cuando inició el periodo. La Unión Monetaria no funcionó, incluso en épocas de bonanza. No se notó porque había mucho dinero, pero de hecho no funcionaba. Y cuando llegó la crisis, todo ha saltado por los aires. El Banco Central Europeo no ha actuado con la energía que se hubiese pretendido en una unión monetaria real para corregir lo que está ocurriendo en algunos mercados y el exceso de interés que estamos pagando algunos, no por culpas nuestras, sino por deficiencias del edificio común. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es hoy un ente de razón. 11 de los 17 países que forman parte del euro lo incumplen. Y en cuanto a las divergencias, baste decir que mientras hay un país, Alemania, que se financia a costes negativos, hay países que están pagando una prima de 2.000 puntos por arriba, fenómeno nunca conocido en la historia monetaria. Si eso añade en que las 3 advertencias con las que se pretendía cerrar
la Unión Monetaria han saltado por los aires, entenderán que estamos en una situación de crisis. La Unión Monetaria completaba los tres pilares, el pilar monetario, el pilar presupuestario, la convergencia económica, con 3 advertencias disuasorias. En buen castellano, no bailout, no default, no exit. Ya tenemos 3 bailout, hemos tenido un default masivo en Grecia y se habla con absoluta frivolidad de la salida del euro de algún país miembro. Si esos son los defectos, es obvio que la hoja de ruta es la que se conoce. El problema de la Unión Europea no es que no se sepa lo que hay que hacer, se sabe lo que hay que hacer. Lo que falta es determinación y coraje para hacerlo. Y si lo que faltaba era un banco central y un gobierno económico que fuesen paralelos o que cumpliesen las misiones de una unión monetaria, eso es lo que hay que hacer. Por tanto, hay que avanzar decididamente hacia la unión bancaria. Los bancos de dimensión europea tienen que ser regulados y supervisados por autoridades europeas. Tenemos que pasar a la unión fiscal, tenemos que establecer mecanismos de control para que no se vuelvan a producir desfases o desequilibrios como los que se han producido, y eso tiene que ser compensado y equilibrado por la mutualización de la deuda. Tenemos que corregir el tercer pilar en la unión económica, los desequilibrios económicos que han hecho difícil la convivencia, y tenemos que avanzar a una unión política que tome consistencia de lo que pasa en la estructura económica. Si me permiten la cita marxista, si las estructuras cambian, hay que cambiar las superestructuras políticas. Y termino con una referencia a España. España ha sufrido los efectos de la crisis como lo han sufrido todos los demás, pero ha habido singularidades propias, típicamente españolas, que ha hecho que la crisis sea más severa. 3 son las singularidades que a mi juicio me parecen importantes. Un endeudamiento público y privado excesivo, que en momentos llegó a superar el 400% del PIB. Una inversión masiva, buena parte a costa del endeudamiento en el sector inmobiliario, hasta el 13% del PIB en el año 2007, cuando lo normal es el 6%, y una pérdida de competitividad por las 2 vías, por la subida de los costes laborales unitarios por encima de nuestros socios y por la pérdida de esos intangibles que miden la competitividad de una economía. La libertad para establecer una empresa, para hacerla funcionar, para contratar, despedir trabajadores, para pagar impuestos, etc. Y esas 3 singularidades, endeudamiento excesivo, inversión en el sector inmobiliario y pérdida de competitividad, han provocado a su vez 4 manifestaciones singulares, también típicamente españolas. Hemos sufrido una caída del PIB y del empleo mayor que la de nuestros vecinos. Nuestras cuentas con el exterior se desequilibraron de forma extraordinariamente exagerada, hasta un 11% del PIB llegamos a tener en el desequilibrio externo. Nuestras cuentas públicas pasaron en muy poco tiempo del superávit al déficit y nuestro sector bancario atraviesa una crisis que estamos intentando corregir. Si ese es el diagnóstico, la terapia del Gobierno es una terapia de un cambio radical, puesto que se ha referido Marcelino en nuestra época de UCD. La época que vivimos se parece a aquella en que también tuvimos que afrontar una crisis política y una crisis económica extraordinariamente importantes. Y decía entonces el presidente Suárez, se nos obliga a seguir dando agua mientras cambiamos las cañerías y se nos obliga a seguir dando luz mientras cambiamos la red eléctrica. Estamos en un momento de cambio absolutamente profundo, de un cambio radical, pasando de un modelo que se basa en el endeudamiento y en el ladrillo a un sector basado en el mercado exterior, en la conquista de los mercados exteriores. Y la receta del Gobierno se resume en 3. El control presupuestario, nos guste o no nos guste, nos lo exigen no ya las instituciones europeas, sino los mercados. Un problema de reforma para hacer real ese cambio, como no ha tenido parangón en la historia democrática de España, y la recuperación de la confianza, que es la tarea fundamental del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estamos intentando llevar a cabo a través de eso que llamamos la marca España. Y es verdad que estamos en unas horas tenebrosas y quien mejor lo sabe es el Gobierno. Si a alguien le hacen sufrir las cifras de paro juvenil, las cuentas de las pensiones o los ajustes que hay que hacer, créanme que es a los que nos sentamos en la mesa del Consejo de Ministros. Pero sí quiero decirles que hay señales alentadoras de que el cambio de modelo se está produciendo. Se está reduciendo el endeudamiento. En segundo lugar, en materia de empleo, si bien las cifras son terribles,
En este periodo, en este año corto de gobierno que llevamos, se ha invertido la tendencia. Si entre 2007 y 2011 se destruía empleo masivamente en el sector privado y que se compensaba con la creación de muchos puestos artificiales, algunos en el sector público, ahora el sector privado no destruye prácticamente empleo, aumenta el número de autónomos y tenemos que estar haciendo ajustes muy dolorosos pero necesarios en el sector público. Hemos recuperado, en tercer lugar, gran parte de la productividad perdida. Y lo que es más importante, hemos recuperado la mitad de la competitividad que se perdió en los años anteriores. Hoy, si algo va bien, es que nuestras exportaciones han crecido casi un 18%, que nuestras cuentas con el exterior van a estar equilibradas el año que viene por primera vez en nuestra historia democrática y que las empresas españolas, muchas líderes en sus sectores, están conquistando, con la modesta ayuda que le prestamos desde la marca España, sectores importantes. Solamente una cifra. Acabo de llegar de Libia acompañando a la ministra Pastor. Las empresas dependientes de su departamento, infraestructuras, transportes y vivienda, han conseguido licitaciones en este año que termina por valor de 24.000 millones de euros. Y termino con una palabra de optimismo. Ayer contestaba a un senador sobre el tema de la marca España. La imagen de la marca España ha caído enormemente en el interior, pero ha subido enormemente en el exterior. Y hoy, gracias a los estudios, entre otros del Instituto Elcano, que evalúa y estudia la imagen de España con criterios científicos, sabemos que la imagen de España ha subido en todos los países del mundo, con una sola excepción, Japón. No sé la razón, sí sé lo que hay que hacer, que es el año que viene hacer un año España-Japón para recuperar el terreno donde allí hemos perdido. Termino diciendo, Marcelino, es verdad que mi obsesión es el consenso. Tendré que buscar el consenso interno para sacar la ley de acción exterior, cosa que tú solo sabes lo difícil que puede ser, incluido el consenso dentro de mi propia casa. Tendré que buscar, y lo estoy consiguiendo, el consenso con la oposición, y cuento con la ayuda inestimable de todos los que habéis ejercido esta cartera, que tenéis una enorme experiencia, tenéis una enorme ilusión y tenéis algo por lo que todos los días nos levantamos a trabajar, que es el amor a España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a don Marcelino Oreja por haberme presentado. Empezamos, si le parece bien. Alicia Robles dice: se cumple un año desde su toma de posesión como ministro del Gobierno del señor Rajoy. ¿Hace usted un balance realmente positivo de este primer año? ¿Está del todo satisfecho? ¿La crisis, las presiones de los mercados, la falta de liderazgo y el conflicto de intereses en Europa han impedido cualquier lucimiento en la acción de Gobierno y, en particular, la de usted como ministro de Asuntos Exteriores? Lo contestó ayer el presidente del Gobierno en el Senado. El presidente del Gobierno dijo, y cualquiera de sus ministros lo repetirá con la misma convicción: estaremos satisfechos cuando España empiece a crecer y cuando empecemos a crear empleo. Lo que sí estamos satisfechos es de que estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, con independencia de cuáles sean sus repercusiones electorales. He intentado explicar cuál es el diagnóstico de la situación, las tres singularidades propias que han revertido en 4 manifestaciones propias, los pilares que el Gobierno ha tomado, los 3 pilares: control presupuestario, reformas y recuperación de confianza. He intentado decir que algunos de los frutos empiezan a verse. No podemos estar satisfechos cuando le vemos las cifras tremendas que estamos sufriendo en materia de paro, cuando nos vemos obligados a no hacer el esfuerzo que nos hubiese gustado hacer en materia de pensiones, cuando no hemos podido aplicar lo que es nuestro programa fundamental en materia de fiscalidad, pero creo que son tratamientos dolorosos pero necesarios para salir de la crisis en la que nos encontramos. Lo importante en una crisis como la que tengamos, el presidente Hollande es el presidente con popularidad más baja en Francia y acaba de tomar posesión, los gobiernos sufrimos un enorme desgaste en esta crisis porque te piden resultados inmediatos en unas circunstancias en que eso no es posible. Lo importante es acertar en el rumbo,
que no te falle el pulso al tener el timón y saber cuál es el puerto de destino. También le preguntan, señor ministro, si existe la Unión Europea que necesitamos los españoles, que nos incorporamos a la Unión con tanto optimismo y tanto júbilo. Ciertamente en la Unión Europea las cosas se hacen con una lentitud que yo no comparto, pero también en este caso creo que por primera vez en mucho tiempo los objetivos están señalados con claridad. La unión bancaria ha dado un paso importante en el último Consejo. Es un paso importante para romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y para hacer real a nivel de ley lo que es real a nivel de calle. Existen unos bancos de dimensión europea que operan en todo el mercado interior como si de un mercado nacional se tratase, mientras que la regulación estaba fragmentada y la supervisión dividida. La unión bancaria es un paso importante hacia la federalización de Europa. En materia fiscal, segundo pilar, el primero es la unión bancaria, se han dado pasos en lo que es la corrección de los desequilibrios presupuestarios, con el famoso six-pack, el two-pack, el pacto fiscal, etc. A mi juicio, eso tiene que avanzar más. Eso supone cesión de soberanía a las instituciones europeas, darles a las instituciones europeas la posibilidad de examinar, controlar y, en su caso, corregir los presupuestos nacionales cuando sus desviaciones afecten al común, y eso tiene que ser completado con la mutualización de la deuda. Con bonos de responsabilidad mancomunada mientras no se cambien los tratados, habrá un bono europeo, no un bono italiano, un bono francés, etcétera, pero cada país responderá de la cuota parte que le corresponda. Y en un tercer paso, cuando estemos seguros de que hay unos mecanismos de control para evitar desviaciones importantes, cuando tengamos un Fondo Monetario Europeo que haya puesto en marcha un mercado de bonos europeo tan líquido como el de Estados Unidos, daremos el paso hacia los bonos solidarios, con la precaución de no pagar la prodigalidad, limitando la mutualización a un límite de la deuda pública del 60% y condicionando las condiciones al cumplimiento del resto de las obligaciones. Eso es una gran operación económica, pero es sobre todo una gran operación política. Quiero recordar aquí que los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias originarias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en su guerra por la independencia. Ignacio Flores, del Economista, dice: su propósito de combatir la crisis con más Europa no se ha visto perjudicado por la actitud política de los países del norte del continente, en especial Alemania. Alicia Flores también le pregunta: ¿no piensa que Alemania peca de egoísmo, por ejemplo, cuando se ha negado a que se inspeccionen a las cajas de ahorros? Primera pregunta. Hay dos formas, estamos en una deuda soberana, una crisis de deuda soberana, y dos formas, y solo dos formas, de corregir una crisis de deuda soberana: el modelo anglosajón o el modelo continental. El modelo anglosajón se basa en un reparto de los sacrificios que supone la corrección de la deuda entre acreedores y deudores, y se materializa en una política presupuestaria más alegre, en una política monetaria más alegre y en una política de intervención en los mercados de deuda más alegre, aunque eso provoque a corto plazo una inflación que, insisto, beneficia a los deudores. El modelo continental es exactamente el contrario. Lo que pide es austeridad presupuestaria, rigidez monetaria y falta de generosidad, por decirlo de alguna manera, en la intervención de los mercados de la deuda. Yo soy partidario del modelo anglosajón. Creo que a la larga beneficia a acreedores y deudores. El mercado continental, al principio, pone toda la carga en los deudores y, por tanto, menos riesgo en los acreedores, pero a la larga, si provoca una crisis en los países deudores, perjudica también a los acreedores. El ejemplo griego es importante y en Alemania se están empezando a notar síntomas de recesión porque los mercados del sur no son capaces de comprar los productos alemanes que tenían que comprar. Mi visión es radicalmente contraria al modelo continental, así lo he dicho. He dicho que en la política exterior hay que ser muy serio con los aliados, y Alemania lo es, pero hay que ser igualmente firme en decir cuáles son las posiciones propias e intentar buscar las alianzas para que esas posiciones triunfen. Jorge Esteban. La segunda es el tema... Mira, el tema de la unión bancaria, yo hice un informe en el año 2010 que aprobó el Pleno y el Consejo. A mi juicio, lo importante es poner en marcha la regulación bancaria para que las normas sean las mismas, y eso lo tenemos ya en el European Rule Book que dicta la EBA.
puede adoptar normas para que la interpretación y aplicación de las normas sean las mismas, para evitar distorsiones a la competencia. Por cierto, que estamos sufriendo distorsiones a la competencia cuando nuestras empresas se financian a un tipo de interés mucho más caro que las alemanas. Y, en segundo lugar, tienes que tener un mecanismo que pueda tomar decisiones directas cuando eso sea necesario. En aquel momento era en 3 casos: cuando hubiese infracción del derecho comunitario, cuando no hubiese acuerdo entre los supervisores nacionales en situaciones de emergencia. Tiene que haber mecanismos de crisis comunes y tiene que haber 2 fondos europeos, uno para garantizar los depósitos, otro para atender a las resoluciones de la crisis. Es mucho menos importante sobre quién se empieza a actuar. Y aquí había varios criterios: bancos que han recibido ayudas, bancos sistémicos, cualquiera que sea la definición que lleguemos a sistémicos, o todos. Yo encuentro que la situación que se ha llegado es equilibrada. Es decir, intentar lanzar un mecanismo supervisor de nueva planta que supervise 60.000 entidades financieras es bastante complicado. A mi juicio, la solución es los nacionalizados, los sistémicos y un mecanismo que vaya acentuando los poderes del supervisor europeo a medida que se vayan encendiendo las luces que vayan indicando que una entidad financiera está entrando en un riesgo que puede contaminar al resto. Todo eso se cierra con un mecanismo europeo que resuelva los problemas o que atienda las deficiencias de los fondos prefinanciados por las entidades financieras. Ese es el modelo, eso es a mi juicio, lo importante, y lo otro es relativo. Y para España lo importante es que se entienda que una vez que el supervisor financiero esté en marcha, la ayuda financiera a nuestros bancos, que estará por 60.000 millones de euros aproximadamente, no compute como deuda pública, lo cual supondría un enorme alivio. Eso es nuestro interés fundamental y eso es por lo que a donde hemos apuntado. Que haya más o menos entidades, es algo irrelevante. Lo de las cajas de ahorro en Alemania, que es el 50% del sistema financiero, pues es obvio que ha habido un interés nacional para que no hubiese una supervisión de esas cajas, pero en la Unión Europea, como en Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Tiene usted razón. Jorge Esteban dice: ¿cree usted que España tiene posibilidades reales de incorporarse al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo secretario general Ban Ki-moon presidirá en Madrid una importante reunión de directores de las agencias de Naciones Unidas? ¿Qué plan tiene usted en relación con ese tema del Consejo de Seguridad? Tengo una certeza, que es que tengo un presupuesto que es la 10ª parte del que tuvieron los que lograron que España fuese miembro del Consejo de Seguridad la última vez, y tengo la convicción de que con ideas y kilómetros lo supliremos. Bueno, si le parece, vamos a hacer un paréntesis con un tema nacional, entre otros temas que se van a plantear después, más directamente competentes de su ministerio. Cristina Altuna, de Es Radio, José Manuel González Huesa, de Servimedia, Enrique Riezu, de Europa Press, Lorenzo Gómez, de Antena 3, José Antonio González y Ángel Carreira, de Antena 3 Televisión. ¿Corre peligro la integridad territorial de España sustentándose el nuevo gobierno catalán en un proyecto separatista? ¿Cree que su departamento tendrá que encargarse de los asuntos referidos a Cataluña? Usted ha hablado de la Unión Europea como una auténtica unión de Estados federales el mismo día en que CiU y ERC inician su pacto en la senda por convertir a Cataluña en un Estado. ¿Cómo valora esa alianza? Vamos a ver, el llamado problema catalán, desde la época de Ortega y Gasset, es probablemente el problema más serio que España está abordando como nación. Por tanto, es un problema que a cualquier español le preocupa, y mucho más si ese español está sentado en el Consejo de Ministros. Yo tengo la convicción absoluta que España sin Cataluña no será la misma España, y que Cataluña sin España no será la misma Cataluña. Y voy a intentar explicarme. He dicho que el problema catalán tiene una cierta antigüedad, podríamos remontarnos a 1640, pero vamos a quedarnos un poco más cortos. Hay un libro que a mi juicio es luminoso, un libro muy pequeño, que se llama Por la Concordia, de Cambó, en 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera. Cambó, que tiene una discusión con Rovira y Virgili sobre el problema catalán, dice que el problema catalán solo tiene solución si se tienen en cuenta que hay 2 realidades incuestionables, las 2 incuestionables. La realidad catalana,
la existencia de una personalidad catalana propia y la segunda, la realidad hispánica de Cataluña. Cuando te encuentras con esas dos realidades, puedes hacer tres cosas: o intentar oponer una a otra, o intentar asimilarla resolviendo los problemas y, en tercer lugar, desde luego, acabar con el estado de tensión. Quienes han intentado ignorar la realidad, la personalidad catalana, han fracasado siempre, en democracia y en dictadura. Decía Alfonso XIII, no en ese libro, en otro, que cuando él pasaba por Cataluña, en aquella época en que estaba prohibida la bandera catalana, decía el rey: yo detrás de cada ventana cerrada veo una bandera catalana. Segundo, eso es la política asimilacionista que, a mi juicio, no tiene recorrido. La política que intenta ignorar la realidad hispánica de Cataluña no tenía recorrido entonces y tiene menos recorrido ahora. La pregunta que se va a hacer, ¿derecho a decidir qué? Porque los catalanes tienen derecho a decir prácticamente todo, salvo el derecho a separarse de España, es decir, la secesión. ¿Tiene sentido la secesión en estos momentos? No solo por el razonamiento filosófico que hemos hecho, vamos a los grandes bloques en un mundo multilateral. ¿Cuáles serían las consecuencias de la secesión? Y eso hay que explicarlo con absoluta claridad. Cataluña quedaría excluida automáticamente de la Unión Europea. El adeu a España de Maragall sería el adeu a Europa. Quedaría excluida y tendría que, por virtud del artículo 4 del tratado, pedir su admisión como Estado de nueva planta, como una nueva realidad. Esa admisión, todos los trámites, desde la concesión del Estatuto del Diputado hasta la negociación de los 35 capítulos, hasta su admisión final, tendría que ser aprobada por unanimidad. Yo no conozco ni un Estado miembro que estuviese dispuesto a reconocer una secesión unilateral de Cataluña. No ya los 5 que se han negado a admitir Kosovo, que es una realidad completamente distinta a la catalana. Esos, por supuesto, pero todos los demás. En esas condiciones, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, incluyendo en la Unión Europea lo que queda de España. Las consecuencias económicas para Cataluña son aterradoras. Mi ministerio consiguió y publicó los informes que habían hecho los consultores más importantes, UBS, Namuro, JP Morgan, etc. Y se hizo un estudio en que la exclusión, el aislamiento de Cataluña de la Unión Europea, incluyendo España, el resto de España, lo que quedase de España en esa Unión Europea, supondría una caída del Producto Interior Bruto del 20%. Desde el punto de vista político, el último libro de Jordi Pujol, no el último, sino el penúltimo, en una entrevista de Pi, decía que la personalidad de Cataluña se basa siempre en que ha mirado a Europa. Y es verdad. La marca España que regenta Carlos Espinosa se basa en un nombre que es la marca de España, que era como era conocida Cataluña en la época carolingia. Cataluña dejaría de tener un horizonte europeo por primera vez en su historia. Por tanto, tendría consecuencias políticas y económicas de una enorme gravedad. Pero es que haber abierto el debate sobre un derecho a decidir ir a ninguna parte puede tener ya consecuencias muy importantes. Si algo hemos aprendido de la época del tripartito, el tripartito tuvo una política mejorable, como demostraron los electores, entre otras cosas porque se pasaron todo el mandato discutiendo sobre las modificaciones del Estatuto de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo no he encontrado ni un catalán, por ilustrado que sea, que me diga en qué modificó el Tribunal Constitucional el Estatuto original. Lo modificó, pero ciertamente nadie sabe en qué. Yo, desde luego, no lo sé. Y el abrir ahora una discusión de este tipo, una incertidumbre de este tipo sobre el futuro de Cataluña, aunque se resolverá como se tiene que resolver, creará problemas, dificultades y traerá pobreza a Cataluña en un momento en que hay que resolver la crisis. Yo entiendo la tentación de buscar un enemigo externo cuando uno tiene que producir ajustes dolorosos para la población, pero eso no es la política que hay que seguir. Y, desde luego, una política que se basa en el número de manifestantes que van a un lado o a otro, ni es política ni es nada. Beatriz Fernández, de Europa Press, le pregunta si aprobará el Consejo de Ministros antes de finales de año el anteproyecto de ley del Servicio Exterior y cuáles son las principales novedades
que introducirá el texto? Pues honestamente no lo sé. El proyecto de acción exterior, que no de servicio exterior, de acción y servicio exterior, está redactado desde hace 5 meses. Las negociaciones no están siendo en absoluto sencillas. Las novedades que he de decir, que casi todas las observaciones que hemos recibido de todos los ministerios, tienen carácter corporativo. No he visto ni una sola referencia a lo que es la esencia y la importancia de la ley. La ley lo que intenta establecer es el principio de unidad de acción en el exterior. Hoy hacen acción exterior, desde luego, la Corona, las Fuerzas Armadas, las Cortes, el Poder Judicial, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, etc. Y de lo que se trata es de que esa acción exterior sea una acción única. En esa ley se establece, además, algo que a mi juicio es importante y que tiene que ver probablemente con la discusión que abordábamos antes. Como he anunciado anteriormente, en aquellos lugares, en aquellos países en donde no se justifique una presencia autónoma de una embajada española, nuestros representantes en el exterior se incorporan a la delegación de la Unión Europea, lo cual supone un ahorro importante de costes. En paralelo, se invita a las comunidades autónomas, con respeto absoluto a las competencias que les reconoce el Tribunal Constitucional, a incorporarse a las representaciones españolas. Ayer, por último, por fin firmé el tema de Navarra. Solventamos un problema de redefinición del de la diplomacia exterior. Esa, a mi juicio, es una novedad importante. Se establece un principio de formación continua de los representantes en el exterior. En España tiene 47 embajadas y 54 consulados en que no hay un consejero comercial. Lo que hemos hecho a través de los cursos, a través de una red intranet, a través de la página web que pondrá Marca España, debemos intentar que todas esas representaciones diplomáticas y consulares donde no hay consejero comercial se pongan al servicio de la defensa de los intereses económicos de España, con lo cual podríamos duplicar nuestra potencia de fuego sin un euro. Esas son las novedades de la ley, que a mi juicio son importantes: principio de unidad exterior, diplomacia económica, conexión con la Unión Europea y conexión de las comunidades autónomas con las representaciones españolas. Y en esto, pues, que estoy seguro que Marcelino, que es católico practicante como yo, rezará por mí estas Navidades para que tenga más suerte de la que tuvieron mis antecesores. Si no, pereceré en un magma de competencias de unos cuerpos y de otros con menos honor que gloria. Pero Rafa Panadero, de la cadena SER, dice: ONGs como Intermón o Médicos Sin Fronteras acaban de advertir en sendos informes sobre la situación de la cooperación española en riesgo de desaparecer. ¿Cómo afecta el incumplimiento de los compromisos adquiridos en este campo y a la marca España? También le preguntan: el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el Plan Director de Cooperación Española 2013-2016, que fija una acción más concertada en menos países, se pasará de 50 a 23, y más orientada a resultados. ¿De qué países se va a salir y cuáles son las zonas estratégicas preferenciales? Vamos a ver, yo me caracterizo por tener un lenguaje poco diplomático, para decirlo aplicando Corintios 13, lectura sobre la caridad. Es decir, el presupuesto de cooperación de mi departamento va a ser el 20% del que tuvo mi antecesora del Gobierno socialista. Esas son las cifras. Y con esas cifras hay que intentar, también en términos democristianos, lo de los panes y los peces. Y hoy los panes y los peces están en Bruselas. Entonces vamos a intentar hacer lo que se llama cooperación delegada. Es decir, instrumentar los programas de cooperación que tiene la Unión Europea a través de nuestros cooperantes, nuestras oficinas en el exterior. Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la experiencia. En segundo lugar, vamos a hacer algo que está en la pregunta, que es ser más selectivos en aquellos países, saliendo de aquellos países que son ya de renta media para centrarnos en los países con más necesidades. Iberoamérica sigue siendo una prioridad, África sigue siendo otra prioridad. Vamos a centrarnos en aquellas actividades que tienen una concepción más moderna de la cooperación, sobre todo en lo que se llama transferencia de tecnologías, transferencia de conocimientos, gobernanza, en definitiva,
intangibles, inmateriales que contribuyen al buen desarrollo de los países. Y, en tercer lugar, vamos a centrarnos en aquellos programas, vacunación, agua, salud, etcétera, que más contribuyen a erradicar la pobreza. Pero eso es lo que hay, ese es el presupuesto que hay, y yo creo, honradamente, que los resultados no van a estar en proporción a la minoración del presupuesto, van a ser muy superiores gracias a la cooperación europea, gracias a nuestra concentración en sectores geográficos, en países y en temas relevantes, y en una mucha mayor eficiencia de recursos. Y créanme que en ese tema se pueden hacer muchos ahorros. No quiero entrar en algunas partidas que me he encontrado en cooperación, pero porque mi decoro no me lo permite, pero serían francamente sorprendentes. Nos deja usted en ascuas. Así. Don José Miguel Andrés, presidente de Ernst & Young en España, dice: Portugal tiene en Angola un balón de oxígeno para su economía. ¿Cuáles podrían ser los balones de oxígeno de España? Y también le pregunta cómo está nuestra relación con Argentina. Vamos a ver. India, he dicho cuáles son las cifras en las que estamos moviendo en infraestructuras, y si hablo de infraestructuras es porque en infraestructuras tenemos una posición de liderazgo no discutible y, por tanto, mayores serán nuestras oportunidades. Angola, acabo de estar. Angola es un país que sufrió una guerra de 30 años, necesita una reconstrucción prácticamente total y tienen los medios para financiar esa reconstrucción porque es una potencia petrolífera de primer orden. España tiene una imagen en Angola espléndida, y ahora de lo que se trata es de casar las necesidades que tiene Angola con las posibilidades que tienen las empresas españolas de colaborar en su reconstrucción, aprovechando el buen clima político entre los dos países. Y créanme que la confianza en España es, al menos, tan sólida como la que hay en Portugal. El norte de África es otro de los terrenos en los que yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. En Argelia hemos estado 3 veces, vamos a desarrollar la reunión de alto nivel el día 10 de enero. Se han firmado ya contratos en materia de construcción de viviendas, que es un sector en donde tenemos empresas que se han quedado sin actividad en España y que pueden desarrollar esa actividad en Argelia. Lo mismo que en Libia, con la ventaja añadida de que esas empresas constructoras, por proximidad y por carencia de materiales allí, se nutrirán de materiales hechos en España, con lo cual contribuirán a hacer un empleo aquí. Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto son países que van a necesitar enormes ayudas exteriores y nosotros estamos en disposición de hacerlo. Angola, me referí anteriormente, Gabón, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Sudáfrica son las próximas etapas que vamos a hacer en defensa de la marca España, además de lo que haremos en Extremo Oriente, empezando por China. Pablo Ferrer, de Hispanidad, dice: ¿cree usted que el rescate bancario que nos ha concedido Europa marcha según lo previsto? ¿Cómo cree usted que se vería en Bruselas un segundo rescate bancario en 2013 o 2014? Hay otras preguntas. ¿Cree probable que España pida el rescate que hasta ahora se ha negado a pedir el señor Rajoy? Y Luis Antonio Población dice: usted, que conoce muy bien Europa, ¿tiene el pálpito de que su compañero don Luis de Guindos vaya a ser elegido para presidir el ECOFIN? ¿Podrá serlo compatibilizando el cargo con el de ministro de Economía, de modo que se evitara el señor Rajoy acometer una crisis de gobierno? Yo no quiero entrar en una discusión terminológica, ni en la ayuda financiera a los bancos, ni en la posible ayuda financiera a efectos de deuda soberana. Estamos hablando de un rescate. El rescate es un programa que se aplica a aquellos países que tienen absolutamente cerrado el mercado de capitales. El rescate sustituye al mercado de capitales. No es el caso de la ayuda financiera a los bancos y no sería el caso de una ayuda para la compra de deuda soberana. En el primer caso se trata de una línea financiera en condiciones de interés y de vencimiento muy buenas. Había que resolver el problema bancario. Sin crédito no habrá creación y sin creación no habrá empleo y no tenemos ahorro interno suficiente. Y había que resolver ese problema. Se ha resuelto con medidas internas, se ha resuelto o se ha intentado resolver con la ayuda financiera y con la creación del llamado banco malo al que se desplazan los activos que estaban lastrando los balances de los bancos impidiendo la concesión de créditos.
En el tema de la deuda soberana, si me permiten, voy a explicar de qué se trata este tema. Hay dos mecanismos para comprar deuda soberana. El mecanismo europeo de estabilidad, que es un mecanismo intergubernamental, que compra bonos en el mercado primario, en emisión. Y el Banco Central Europeo, que no puede comprar en el mercado primario porque lo prohíbe el tratado, pero compra en el mercado secundario. A nosotros que haya una compra, España, en el mercado primario nos da exactamente igual. El problema es que el presidente del Banco Central Europeo, que es Draghi, ha dicho, si ustedes quieren que el Banco Central actúe en el mercado secundario, yo lo hago cuando ustedes, gobiernos en el MEDE, hayan establecido las condiciones para que ese programa se aplique. No vaya a ser que esto salga mal y me digan ustedes que he convertido el Banco Central Europeo en un banco malo. Por lo tanto, a nosotros la ayuda al MEDE es solamente la puerta que abriría la posibilidad de que el Banco Central Europeo comprase deuda en el mercado secundario. Para pedir eso, tienes que saber varias cosas, como cuando uno va a un banco. ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Cuál es el vencimiento? ¿Cuáles son las garantías que te exigen? ¿Cuáles son las condiciones que te imponen para el futuro? Y, sobre todo, si le cae simpático a la directora del banco. Por tanto, no tendría demasiado sentido el pedir eso sin haber amarrado todas esas condiciones. Si el Gobierno considera que esas condiciones nos proporcionan una posición más favorable en términos de tipo de interés, no le quepa la menor duda que lo haríamos. ¿Sobre el señor de Guindos? El señor de Guindos es un magnífico ministro de Economía y yo sentiría que dejase el Gobierno, pero si se va al Eurogrupo tendría que dejar el Gobierno. Kiko Rosique, de Servimedia, dice: aparcar el tema de la soberanía de Gibraltar y centrarse en los problemas concretos no supone dar la razón al anterior gobierno. ¿No cree que para replantear la soberanía había que haber estado dispuesto a enviar a la Armada Invencible? Bueno, la Armada Invencible terminó como terminó. Entonces, vamos a ver. En ningún caso este Gobierno ha renunciado ni renunciará al tema de la soberanía de Gibraltar. El tema de la soberanía de Gibraltar lo reivindicó otra vez, como es tradición, el presidente del Gobierno en su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. El tema de la recuperación de la soberanía de Gibraltar se rige por las resoluciones del Tratado de Utrecht, las resoluciones de Naciones Unidas y el proceso de Bruselas 1984, si mi memoria no se falla. Otra cosa es lo que está pasando ahora, el tema de la soberanía y el tema de lo que está ocurriendo ahora. Ahora nosotros tenemos problemas con Gibraltar, como los han tenido todos los gobiernos que nos han precedido. Esto es más antiguo que la Ley de Acción Exterior. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hemos denunciado el régimen fiscal de Gibraltar porque creíamos que perjudicaba a las empresas españolas. El grupo que está constituido en la Unión Europea, que se llama de buenas prácticas o de buenas prácticas de gobierno, que estudia las distorsiones en la competencia por razones fiscales, nos ha dado la razón en materia de interés y seguimos insistiendo en el resto de los temas y ganaremos. El tema, y está aquí el embajador del Reino Unido que tenemos ahora, es un tema medioambiental. Hay unas directivas comunitarias de protección medioambiental que permiten la creación de unos lugares preferentes, privilegiados, protegidos, que se llaman lugares de importancia comunitaria. El Reino Unido, en el año 2006, pide que las aguas en litigio, 5.000 hectáreas, sean calificadas como lugar de importancia comunitaria y la Comisión accede. En desarrollo de ese lugar de importancia comunitaria, el Reino Unido desarrolla lo que se llama una zona de especial conservación, que no es más que materializar o concretar lo que es ese lugar de importancia comunitaria. España, a su vez, pide que se declare lugar de importancia comunitaria unas aguas que se llaman Estrecho Oriental, que incluye 23.000 hectáreas, entre las cuales las 5.000 hectáreas de aguas en litigio. Nos encontramos, y algún diplomático me corregirá si lo digo mal, con una cosa que se llama competencias concurrentes positivas. Tenemos dos jurisdicciones que están obligadas a hacer respetar las directivas medioambientales europeas. Y no se olvide que los responsables de los cumplimientos de las obligaciones comunitarias son los Estados soberanos, por tanto, el Reino Unido y España.
¿España qué ha hecho después de lograr ese lugar de importancia comunitaria y que el Reino Unido haya perdido todos los recursos y, por tanto, eso ya no sea recurrible, sea un tema firme? Hemos hecho una zona de especial conservación en que prohibimos los vertidos, los rellenos y el suministro de petróleo desde plataformas flotantes porque consideramos que son medioambientales. Por lo tanto, Reino Unido y España, que tienen que administrar una misma legislación, pero concretada y desarrollada de forma distinta sobre las mismas aguas, necesariamente tienen que ponerse de acuerdo. Y en la mesa tienen que estar los dos Estados soberanos, garantes del tratado, como he dicho, y el Reino Unido insiste en que tiene que estar Gibraltar, que tiene competencias medioambientales en el 2009. Y España dice que, si esa es la razón, la Junta de Andalucía también tiene competencias medioambientales y, por tanto, tiene que sentarse al tema. Pero sobre la soberanía, ni una sola duda. Los británicos sostienen que esas aguas son suyas, emitió el convenio en el mar. Nosotros, que son nuestras, porque el artículo 10 del Tratado de Utrecht da solo las aguas interiores del puerto, pero nos encontramos con un problema concreto que exige la cooperación y la negociación para resolver problemas y evitar que cada día nos encontremos un conflicto. Pero mi postura respecto al Gobierno anterior, vamos, y eso lo explicaría mejor que yo en acento llanito picardo, es radicalmente distinta. Yo he dicho que no hay foro tripartito, que España, el Reino Unido y Gibraltar no se sientan en la mesa en igualdad de condiciones, que el Reino Unido y España sí se sientan en igualdad de condiciones y que, si se sientan más, se sentarán los poderes locales de un lado y de otro. Pues ya vamos a finalizar. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, le pide si nos puede detallar el calendario de actividades del programa Marca España, que, según Fernando, parece estar un poco parado. Mire, eso es una pregunta para el alto comisionado de la Marca España. El alto comisionado, que es amigo mío desde la época de la milicia aérea universitaria, por tanto, hace ya unos cuantos años. Lo primero que me pidió para aceptar el cargo de alto comisionado de la Marca España es que la Marca España no fuese un proyecto gubernamental. Ni siquiera es un proyecto de Estado, entendiendo el Estado como una organización jurídica. Es un proyecto de nación, en el que participan todas las fuerzas políticas, todas las instituciones públicas y privadas que tienen algo que hacer en materia exterior. El calendario no está en absoluto atrasado, lo dije ayer y lo he repetido aquí. La Marca España ha avanzado en un año extraordinariamente difícil para España en todas partes. Eso se ha concretado, se ha materializado en una serie de conquistas de tipo económico que están dando trabajo a los españoles. Han aumentado las exportaciones, ha aumentado nuestra cuota de mercado y ha aumentado la presencia de las empresas españolas fuera. Es obvio que no todo eso es responsabilidad, en el buen sentido de la palabra, de la Marca España, pero no tengo la menor duda que la Marca España ha contribuido a ese tema. Me decía Carlos Espinosa de los Monteros que en el último CIS los resultados que arroja la pregunta sobre la Marca España son extraordinariamente alentadores. Yo estoy absolutamente convencido que en el mundo en que vivimos, España tiene que unir todos los activos que contribuyen a nuestro buen nombre. Los cooperantes, las empresas que crean empleo, responsabilidad corporativa, medio ambiente, formación. Los cooperantes, nuestros gastrónomos, nuestros deportistas, nuestras Fuerzas Armadas que realizan labores humanitarias en el exterior que están extraordinariamente valorados. Todo lo que sirva para ensalzar para la imagen de España fuera será bienvenido. Eso hacia afuera. Y hacia adentro, la Marca España ha contribuido a tener una visión de lo que las empresas nacionales que están aquí y que tienen que decidir si se van, si se quedan o se invierten más, qué es lo que ellos desearían que se modificase en nuestro ordenamiento jurídico para tener un marco más favorable a sus inversiones. Hemos estado con todas ellas, hemos tenido unos cuestionarios, los hemos elaborado, los hemos estudiado y los hemos transmitido al Gobierno. Y en la Ley de Mercado Interior, créanme que hay muchas cosas de ese tema. Y también ahí hay buenas noticias. Las últimas noticias que hemos tenido en el sector del automóvil son muy buenas. Tenemos inversiones en Renault, en Ford, tenemos en Cataluña, y probablemente la Marca España haya tenido mucho que ver en el buen nombre de España fuera, mucho mejor que el que nosotros tenemos de nosotros mismos, y en el buen nombre de España en las empresas que quieren venir a invertir aquí. Lo siento, no hay tiempo para más. En nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España, cerrará el acto don José Folgado, presidente de esta última. Decía Marcelino Oreja en la presentación
que las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación nunca defraudan. Y, en efecto, creo que todos hemos podido comprobar cómo ha sido una intervención clara, profunda y valiente. Permíteme, ministro, añadir una idea más. Es verdad que las sociedades, siempre, pero especialmente en etapa de crisis, exigen que los gobiernos expliquen ampliamente y con claridad cómo ve la realidad, qué medidas se adoptan y por qué. Creo que es muy de agradecer, y todos estaréis de acuerdo conmigo, en que el ministro de Asuntos Exteriores, en este año, en el Gobierno, se ha multiplicado en esa labor de comunicación. Además, de esta manera, clara, profunda y valiente, en diferentes foros. De manera que nosotros nos sentimos orgullosos de patrocinar actos como este que ha protagonizado el ministro de Asuntos Exteriores. Muchas gracias, señor García Margallo.